Damos gloria a Dios, damos gloria al Rey por un nuevo día de vida, por un nuevo día en el que podemos exaltar su gloria, en el que podemos compartir su mensaje. Amén. Bendigo en el nombre de Jesús a todos mis hermanos, a todos los miembros de nuestra congregación que hoy se disponen a escuchar palabra de Dios. Amén. Quiero iniciar con un versículo antes de entrar a la disertación de la palabra. Romanos 8:18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabes? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos complejos en el Señor, tiempos de aflicción, tiempos de tribulación. Amén. Hoy vemos que muchos vecinos, muchos hermanos, inclusive familiares, hoy están atravesando por tiempos difíciles. Algunos están atravesando enfermedades, otros están atravesando el duelo y el dolor de haber perdido un familiar. Algunos otros están atravesando crisis motivacional o crisis existencial acerca del valor que tiene su vida. Otros están atravesando crisis económicas. Pero hoy la palabra nos habla a nuestro corazón, una palabra que va a vivificar nuestra alma, que va a darnos esperanza en medio de las aflicciones, diciéndonos, expresándonos directo al corazón, que lo que estamos pasando en este momento no es comparable con la gloria venidera que se reposará en nuestras vidas, colmadas de bendición. Amén. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, que ustedes me acompañen al libro de Génesis, puedan abrir sus Biblias, en el capítulo 37, del verso 1 en adelante. Y lleva por título: José es vendido por sus hermanos. Amén. Es una historia muy conocida. Es una historia que se ha predicado muchas veces y que yo sé que usted ha leído también muchas veces y que ha visto películas acerca de esta gran historia. Pero hoy el Señor ha traído a nuestros corazones la disertación de esta palabra, y por eso espero que usted pueda abrir su corazón y deje que la palabra pueda obrar en cada una de sus vidas. Amén. Sabes, ahorita hablábamos de la tribulación y este es el ejemplo, uno de los ejemplos más grandes de un hombre grandioso, de un hombre maravilloso que encomendó su camino al Señor. Amén. Y que tuvo que pasar muchas dificultades, que tuvo que pasar muchos problemas, pero que dejó que el Señor labrara su destino y proyectara su vida, amén, para ser un hombre grande y exitoso. Me dispongo a leer el pasaje que dice de la siguiente manera: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño,
y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Oramos. Señor, gracias por esta palabra. Señor, que haga el efecto que tenga que hacer en nuestras vidas, Señor. Que restaure nuestra alma y vivifique nuestro ser. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Como habíamos dicho ahorita, el título del mensaje es De la tribulación a la victoria. Y vamos a analizar 4 cosas que hicieron de José un hombre grande y exitoso. Amén. El primer punto que vamos a analizar es que José fue un hombre de fuertes convicciones. Como pudimos leer, nos dimos cuenta que desde muy joven José se caracterizó por ser un hombre soñador, visionario. ¿Sabes qué hermoso y maravilloso es cuando nosotros podemos plantearnos metas y objetivos? Aún en medio de estos tiempos difíciles, el Señor te dice a ti que se vale soñar, se vale pensar en grande, se vale pensar en tener un futuro mejor, un futuro esperanzador. Y precisamente esta era una de las características principales de José, un hombre lleno de convicciones. Sabía José que Dios le había dado un don especial por medio del cual él le proyectaría un plan de vida conforme a su divina voluntad. Cuando nos dejamos guiar por Dios, Él va a ensanchar nuestro territorio y Él va a proyectar nuestras vidas. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Los planes de Dios para nosotros, para nuestra vida, son planes de bendición. Pero Dios, en medio de este camino, quiere también prepararnos para que nosotros podamos alcanzar este nivel de bendición que Él quiere entregarnos. De modo que en ciertas ocasiones tendremos que enfrentarnos frente a la dificultad, frente a la aflicción. Pero estas situaciones no son externas al plan de Dios, sino que de alguna manera Dios la va a utilizar para fortalecer nuestro carácter y para fortalecer más nuestra fe. Y es precisamente lo que le sucedió a José. José quiso compartir el sueño que había tenido con sus hermanos, y estos, en vez de alegrarse, lo que sintieron fue un profundo rechazo y odio hacia él, sobre todo porque había ya una problemática marcada de favoritismo el cual su padre tenía hacia él, y esto había causado en sus hermanos la envidia. Precisamente es la envidia la que permite que ellos lo vendan como esclavo en Egipto. Vamos a detenernos un momento y vamos a ponernos en los zapatos de José. Imagina las preguntas que probablemente tenía. Su vida cambió dramáticamente en un momento. Unas cuantas horas antes estaba en su casa con su padre, quien lo quería mucho, y de repente iba como esclavo a Egipto, vendido por sus propios hermanos. ¿Tú crees que José entendía por lo que estaba pasando? Yo no lo creo. Pero así como José, probablemente nosotros tampoco podamos entender las razones detrás de las cosas. Puede que nos sintamos tristes y como Job afligidos, pero déjame volver a repetirte que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. De pronto ahora estás atravesando un momento difícil, no sabes por qué te ha sobrevenido esa enfermedad, o tú no sabes por qué te ha sobrevenido esa crisis económica por la cual puedes estar atravesando, o la crisis existencial, o la crisis motivacional por lo que tú estás ahora pasando. Pero déjame decirte que Dios tiene el control de todo, ¿sabes? Nuestra vista es muy limitada, solo va al presente y al pasado. Por otro lado, Dios tiene toda la panorámica del pasado, presente y el futuro. Nuestra vista es limitada e imperfecta. La vista de Dios es completa. El vínculo entre nuestra vista y la perfecta vista de Dios es la fe. La fe, nuestra fe, somete nuestra vista imperfecta a la perfecta vista de Dios y se niega a actuar solamente de acuerdo a lo que nuestra imperfecta vista dice. Cuando nuestra fe se cansa, entonces nos cansamos de poner nuestra confianza en los ojos de Dios y la ponemos en nuestros propios ojos.
Por eso, iglesia, no tratemos de responder preguntas que aún no han sido contestadas basándonos en lo que nuestros ojos ven. Puede que nuestra conclusión no sea la correcta, por lo cual te voy a dar este consejo de parte de Dios. Confiemos plenamente en nuestro Creador. Él siempre sabe lo que está haciendo, aun cuando haya cosas que no alcancemos a comprender en este preciso momento. ¿Sabes? Cuando Dios se encuentra en silencio es porque Dios está obrando y Dios siempre está trabajando por el bienestar de su pueblo, por el bienestar de sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Segundo aspecto fundamental en la vida de José, y es que José fue un hombre de santidad. Y lo demostró precisamente administrando los bienes de Potifar. Algo que me causa curiosidad es que después que José es vendido y comprado por Potifar, ¿sabes? José, aunque no entendía lo que estaba sucediendo en su vida, sabía que Dios estaba con él. Y lo podemos notar en su actitud. José no tenía una actitud de resentimiento frente a lo que estaba pasando, sino que contrario a ello, era un joven lúcido, generoso, amante de los preceptos de Dios y se guardaba en santidad para él. Es importante que nosotros podamos poner esto en práctica, ¿ven? Porque la Biblia dice que sin santidad es imposible que podamos ver a Dios. La santidad tiene mucho que ver con la justicia de Dios en nuestra vida, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, de huir de las pasiones deshonestas, de huir del pecado y de las tentaciones. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Que practiques la justicia, el amor, la misericordia y andar humildemente con Dios. José tenía esto bien claro. José sabía que en medio de la dificultad de lo que estaba pasando, debía someterse a los designios, a las normas y a los preceptos del Dios Altísimo. Por eso cuando llega a la casa de Potifar, lo que hace, lo hace para Dios. Amén. Por eso podemos ver en los versos 1, 2 y 3 que Dios estaba con José. Amén. Y que todo lo que hacía, todo lo que elaboraba José, Dios lo hacía prosperar. Amén. Tanto así que Potifar lo único que tenía que hacer era preocuparse por lo que tenía que comer. Entonces, mira esta enseñanza maravillosa que podemos encontrar en este segundo punto. Cuando nos consideramos unos hijos de Dios íntegros, cuando nos consideramos hijos cubiertos por la santidad del Señor, entonces seremos prosperados, seremos bendecidos por Él. José también demostró su santidad con la mujer de Potifar. Cuando José pensó que ya todas las cosas estaban bien, que todo estaba fluyendo con normalidad, se levantó otra problemática. Y ahora esta era que la mujer de Potifar estaba viendo a José con ojos de seducción, con ojos de lascivia y con ojos de pecado. Y quiso hacer partícipe a José de esta situación. Sin embargo, José supo mantenerse al margen, tanto que prefirió salir desnudo y ponerse en vergüenza delante de los hombres, pero no de Dios. Génesis capítulo 39, versículo 9 dice: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? De esta manera le expresó José a la mujer de Potifar. ¿Sabes? Santiago capítulo 1, versículo 2 y 13 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta palabra es clara para todos nosotros. Nosotros tenemos que guardarnos en santidad para Él y alejar la tentación de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en armonía con la palabra de Dios, podemos ver cómo fluye la presencia de Dios en nosotros, y es esa misma presencia la que nos va a proteger de las acechanzas del enemigo. Entonces, para concluir este segundo punto, Dios nos invita a que pongamos en práctica la santidad. La Biblia dice: sed santo porque Dios es santo. Vivir en santidad no es una opción
para el cristiano. Vivir en santidad, mi hermano, no es una opción para ti. No es que si quieres o no quieres, es que Dios nos está invitando a vivir en santidad. Y nosotros somos santos porque Dios es santo y porque Dios así lo dice. Así que si nosotros nos consideramos hijos de Dios, si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, entonces tenemos que procurar con diligencia vivir en la santidad que Dios nos expone en su palabra. Tercer aspecto fundamental en la vida de José. José fue un hombre de paciencia. La paciencia debe ser un atributo y una característica especial en la vida del cristiano. La paciencia perfecciona al cristiano para enfrentar la tribulación y saber esperar en Dios. Hasta este punto había transcurrido un lapso de tiempo bastante amplio. Recordemos que José había salido de su casa cuando tenía 17 años. Aproximadamente había transcurrido casi 13 años. A José le había tocado madurar en medio de las circunstancias difíciles. Ahora vemos a José en la cárcel por causa de la acusación de la esposa de Potifar. Pero aún ahí, en medio de esas circunstancias, Dios seguía guiándolo de su mano y José seguía respetando los principios de Dios. ¿Sabes? Algo que me causa curiosidad es que José estaba poniendo en marcha el don que Dios le había dado. Recordemos que ese don era la interpretación de los sueños. Y aún en la cárcel, José tiene la oportunidad de colocar ese don en marcha e interpretarles los sueños a esas dos personas que estaban ahí, que no estaban por casualidad, sino que estaban guiadas por el plan perfecto que tenía Dios, el cual era el panadero y el copero. Entonces Dios utiliza a José para interpretar los sueños y por medio de esa acción estaba ensanchando y estaba encaminando el proyecto de José. Mi pregunta es, ¿sabes tú el don que Dios te ha dado? ¿Estás colocando en marcha ese don maravilloso que te ha entregado? Por medio de ese don que Dios te ha dado, Dios va a bendecirte y Dios va a bendecir a los que están al lado tuyo. Pero nosotros tenemos que poner en marcha, tenemos que poner en funcionamiento lo que Dios ha entregado en nuestras manos. José lo estaba haciendo, aún en medio de esos momentos difíciles. José estaba colocando en marcha ese don maravilloso y estaba poniéndolo al servicio del Señor. ¿Sabes? Dios había dispuesto un tiempo para que su palabra se cumpliera en la vida de José. Por lo cual las cosas que José sufrió no eran por mala suerte o por mala circunstancia, sino los pasos que Dios había dispuesto para el plan que tenía para él. Eso fue un proceso que Dios había planeado para desarrollar en él lo que era necesario para el próximo paso. ¿Sabes? En medio de las vicisitudes que estás presentando, Dios lo que te está haciendo, como decíamos ahorita, es que te está fortaleciendo y que te está preparando de nivel a un nivel superior para que tú puedas, aleluya, obtener la riqueza que Dios te quiere entregar, las bendiciones que te quiere colocar en tus manos. Pero nosotros debemos entender que todo el proyecto de Dios en nuestra vida necesita de un proceso. Romanos capítulo 5, versos 3 y 5 dice, en cuanto a las tribulaciones, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En la carta a Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Entonces sabemos que necesitamos paciencia para llevar a cabo la voluntad de Dios, y aunque no nos guste, la paciencia se produce a través de procesos, no de caminos cortos. José no podía avanzar al paso 3, ser el segundo en el mando en Egipto y ser el medio para salvar a Israel sin haber pasado primero por el paso 1, haber sido odiado por sus hermanos y el haber sido vendido a la casa de Potifar en Egipto, o el paso 2, haber sido enviado a prisión injustamente.
Lo que Dios tenía preparado para José desde el principio era el paso 3. Sin embargo, no lo hubiera hecho posible sin haber transcurrido los 2 primeros pasos. Muchas veces queremos la resurrección sin crucifixión. Queremos ser discípulos, pero sin cargar la cruz. Simplemente no se puede. Los procesos son pasos, iglesia, solo para llevarnos más arriba, y son planeados por Dios para nuestro beneficio. Así como para José, para nosotros también son herramientas que Dios planeó para desarrollar en nosotros lo que es necesario para el siguiente paso en el cual nos quiere tener. Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas y quiere que cumplamos ese propósito. Definitivamente nadie va a aprender obediencia sin haber padecido antes el sufrimiento. Nadie va a producir paciencia sin antes haber pasado por la tribulación. Nadie va a alcanzar el propósito que Dios tiene para él sin permitirle al Señor que desarrolle o remueva nuevamente a través de este proceso lo que él considere necesario. Por tal motivo, nuestra alma, nuestro ser no puede impacientarse con respecto a la respuesta de Dios. ¿Sabes? Porque Dios ha escuchado tu clamor, porque Dios sabe lo que tú estás pasando. Simplemente que todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio, dice la Biblia. Solamente tienes que esperar la oportunidad. Así como José esperó la oportunidad para que Dios en su infinita misericordia lo posicionara, porque Dios te va a poner por cabeza y no por cola, porque Dios tiene grandes promesas para ti, grandes promesas que quiere poner de antemano en tu ser, aleluya, y que Él quiere que esas promesas se hagan visibles en tu vida para que tú tengas un futuro mejor, un futuro esperanzador, así como lo decía ahorita Jeremías 29:11, que los planes que Dios tiene para ti son planes de bienestar y no planes de calamidad, para darte a ti el futuro que tú estás esperando. Damos gloria a Dios por esta hermosa palabra, aleluya, santo es el Señor. Cuarto y último aspecto en la vida de José. José fue un hombre que aprendió a perdonar. Como lo dijimos anteriormente, desde que José comenzó a atravesar las diferentes situaciones difíciles de la vida, José en ningún momento mostró resentimiento o mostró odio hacia sus hermanos. Contrario a eso, José se liberó porque aprendió a perdonar. Sabes, mis hermanos, muchas veces cargamos en nuestro corazón con resentimientos por acciones que sucedieron en un pasado, y hay mucha gente cautivada, encarcelada, porque la falta de perdón no le ha podido abrir su mente y vislumbrar los hermosos proyectos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabes? Contraste a esto, José sí supo, sí comprendió el valor de perdonar, el valor de liberarse de toda esa carga que traía consigo y de poner su confianza en el Señor. Tanto así que esto le permitió entender a José ya en este punto, ya en este nivel, entenderle que quien lo había llevado a Egipto no había sido sus hermanos. El que lo había llevado a Egipto había sido Dios mismo. Y esto lo podemos ver reflejado en el libro de Génesis, capítulo 45, versos 7 y 8. José, cuando se enfrenta a sus hermanos, él les dice: por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Y también en el mismo libro de Génesis, capítulo 50, versículos 19 y 20, dice: no tengan miedo, le contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. A manera de conclusión, podemos decir que cuando aprendemos a aceptar los procesos de Dios, aprendemos a vislumbrar el proyecto y también aprendemos a vislumbrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En este caso, el propósito que Dios tenía para José era que él fuera quien salvaría a toda la humanidad entera, porque él era el único que tenía la capacidad para interpretar ese sueño por mandato de Dios. Entonces, imagínense ustedes si José hubiese desistido o si José se hubiese dado por vencido, mucha gente hubiese muerto. ¿Sabe? Cuando nosotros nos disponemos
en las manos del Señor, entonces Dios obrará en nuestra vida y Dios nos posicionará, porque eso es lo que quiere el Señor para tu vida. Dios quiere posicionarte, Dios quiere posicionarte en el empleo que te ha dado, Dios quiere posicionarte en el ministerio que te ha dado o en el ministerio que quiere entregarte, pero tú tienes que estar dispuesto a dejarte moldear por Dios, dispuesto a dejarte moldear por todo lo que tiene que ver con su proceso. Aleluya. También algo muy importante que podemos rescatar de este pasaje es que el Señor posicionó a José inmediatamente. ¿Sabes? Para llegar a ser el faraón, me imagino que debía pasar por diferentes puestos. Por ejemplo, cuando alguien quiere ser presidente, primero tiene que ser un funcionario público, luego tiene que ser alcalde, luego tiene que pasar a ser ministro hasta que pueda ser elegible para presidente. Pero en este caso, ¿sabes quién fue el que posicionó a José? Y no tuvo que pasar por nada de esto, fue el mismo Dios. De la misma manera, Él va a bendecirte. De la misma manera, Él te va a prosperar. Así que el Señor te dice en esta hora, no desistas. ¿Sabes? No sé cuál sea tu problemática. No sé cuál ha sido de pronto esa circunstancia difícil por la cual has estado atravesando y por la cual has querido dejar todo tirado. El Señor te dice en esta hora, te dice, no desistas, no te rindas, porque Él te va a dar la victoria, porque Él te va a ayudar, porque tú no estás solo, porque tú no estás sola. Solamente debes dejarte guiar por Él y aceptar el proceso que estás pasando en este momento, porque ahora es posible que Dios te esté preparando, porque en un futuro serás o tendrás la bendición que tanto has anhelado. Dios bendiga su santa palabra. Quiero orar por ti, quiero que cierres tus ojos, quiero elevar esta oración al Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Rey, Padre, por esta palabra maravillosa, por esta palabra de esperanza, Señor, por esta palabra, Señor, que me anima a seguir en pie de batalla, en pie de lucha por ti, Señor, luchando por mis sueños, luchando por mis metas, Señor. Y que si en caso tal ahora estoy pasando por un momento difícil, de tribulación, de angustia, todo esto hace parte del plan tuyo, mi Rey. Solamente me basta decir, Señor, lo acepto, porque sé que el galardón que tú tienes para mí es mayor, Padre. Y como dice ese versículo con el cual iniciamos, Romanos 8:18, Padre, que tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muchas gracias, mi Rey, gracias por todos mis hermanos que han escuchado hoy este mensaje y por todos ellos, Señor, que hoy lo han interiorizado y lo han aceptado en su corazón. Gracias, mi Rey, gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.